Los 10 fundamentos de la fe. Primer mensaje. Se llama la soberanía de Dios, la cual tenemos que creer y que confiar. La soberanía absoluta de Dios. Vamos a leer, bueno, no lo vamos a leer porque esto lo hemos leído antes, pero tomamos el mismo versículo, lo voy a utilizar. Sí que vamos a usar el mismo versículo 14. Bueno, hemos leído a partir del 14, esto es antes del 14, pero vamos a resumirlo en este último versículo. Dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Esto es el versículo que termina, que concluye esta primera parte y luego conecta con la siguiente, que está hablando del tiempo de construir el arca, de felicidad, de gozo, de ver, ese versículo 12, las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Es el reconocimiento de quién es Dios y de lo que Dios puede hacer. Dios es grande, es absoluto, nosotros somos pequeñitos y de lo que Él nos ha dado y ha hecho en nosotros, pues le hemos correspondido haciéndole un templo, pero siempre desde la perspectiva esta. Versículo número 10, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo, es decir, una forma eterna. Habla el versículo 11, tuya es Jehová la magnificencia, poder, gloria, victoria, honor. Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Es decir, es la expresión de ese Dios eterno y absoluto. Vamos a ver en la introducción, tenemos que restaurar la fe en la soberanía de Dios. Tenemos que creer firmemente en esa soberanía. Primero, ¿cómo vamos a hacerlo? Oración en medio de toda situación. Cuando llega una situación, ¿qué sucede? Tengo miedo, tengo inseguridad, o quiero obrar conforme yo quiero, me apetece, considero, pero la soberanía de Dios nos lleva ¿a qué? A que yo oro, Señor, si tú eres soberano, ¿por qué me preocupo? Si tú tienes todo el poder, ¿por qué yo tengo que angustiarme? Si tú tienes todo el poder y tienes toda la gloria, ¿qué voy a hacer yo para mí? Si todo es tuyo y para ti, nada es mío, no tengo que preocuparme de lo que tengo y de lo que soy. Es constantemente tener esa confesión de fe, que se lo delega todo a Dios. Señor, todo es tuyo. Todo es tuyo y para ti no me preocupo de nada. En esa fe el Espíritu obra. Cuando yo tengo fe y estoy predispuesto a confiar en el Señor, Él obra. Y en cuarto lugar, estará con nosotros siempre, hasta el final. Y esto es importante. Él estará con nosotros siempre, hasta el fin. El Dios Todopoderoso y Soberano nunca nos va a dejar. Está con nosotros, a nuestro lado, siempre. Y siempre habrá respuesta a esa primera oración. Dios siempre va a responder. Por lo que tenemos que restaurar esta fe y descansar en ella, en que Dios es soberano y absoluto. ¿Cuál es el problema? Cuando yo no tengo esa fe, la incredulidad llega como un cáncer. Job sufrió mucho esto. Si llega incredulidad, voy a verme vencido, superado. Voy a querer solucionar mis problemas, voy a obrar con humanismo, voy a hacerlo mucho peor. Es como ese cáncer que se extiende por el cuerpo. Primera de Juan 4:18 dice que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Cuando yo no tengo fe, yo tengo miedo, ese miedo ya es un castigo. Sufro, lo paso mal, no tengo por qué vivir así. Sin embargo, cuando yo vivo en el amor de Dios, en esa soberanía, en esa seguridad, yo echo fuera el temor. Por lo tanto, llegamos a la conclusión, la incredulidad trae enfermedad, de muchas formas, hasta el punto de que la misma incredulidad que trae temor y temor castigo, lo que hace es crear estrés en mi vida. Sabemos lo que produce el estrés en un cuerpo. Sabemos lo que produce la angustia, el miedo, el temor, la inseguridad en la mente y en el corazón de una persona. Es muy difícil vivir así. Por lo que si yo tengo fe en la soberanía de Dios, Dios restaura completamente mi vida en muchos de esos aspectos en los cuales yo he caído. Ahora, vamos a ver
¿Cómo es la soberanía de Dios? Pues la soberanía de Dios empieza en ese primer punto hablando de la creación, providencia y propósito. Es decir, Dios lo crea todo y todo lo mueve hacia su voluntad. Porque el mundo es suyo y Él tiene poder sobre todas las cosas. Todo lo ha creado Él y todo lo maneja para que se cumpla su propósito. Y cuando decimos todo, es todo. Aquí los más extremos dirían que incluso los desastres del mundo forman parte de su plan. Otros dirían que Dios permite los desastres para que se haga su plan. Depende de cómo tengamos esa perspectiva teológica, hablaremos de una forma u otra. Pero sea como fuere, todo está al gobierno de Dios y todo está bajo sus manos, hasta la propia vida. Dios gobierna mi vida. Y es una tranquilidad saber esto. Es que ni siquiera la muerte para nosotros es un problema. Ni siquiera morir es un problema para mí. Todo lo contrario. La muerte no es el final del camino, es el comienzo de la eternidad. Es el comienzo de una vida preciosa en Cristo, a su lado. La historia también está gobernada por el Señor. Esta es la soberanía de Dios, que gobierna en la historia y en los acontecimientos. Él está detrás de todo. Como he dicho antes, de una forma u otra, Él está detrás. El destino y el futuro está también en sus manos. Hasta el punto en el que un día el Señor Jesucristo volverá a venir otra vez y empezará ese nuevo tiempo. ¿Cuándo va a ser? Cuando el Señor quiera. Cuando Dios le plazca, llegará ese momento, hasta ese punto, Él gobierna todas las cosas. Él está al tanto de todo. En segundo lugar, ¿cuál es la fe que nosotros tenemos que restaurar? Primero, el poder de Dios es ilimitado, que lo hemos visto en otras clases. Isaías 40, 27 al 31, dice: ¿por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor y mi Dios ignora mi derecho. Dicen, ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado, acrecienta las fuerzas del débil. Aun los jóvenes se cansan y se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Cuál es la soberanía de Dios? De que Dios tiene todo el poder, toda la sabiduría, esa inteligencia insondable, y Él lo utiliza para sus hijos. Sí, los jóvenes y los muchachos son tan capaces, pero al final se cansan y caen. Pero sin embargo, los que estamos en el Señor vamos a recibir lo que Él es y lo que Él tiene. Por lo que esta es la forma, la fe que tenemos que restaurar, la de confiar que ese Dios que tiene un poder ilimitado lo va a usar en nuestra vida, lo va a usar en nuestra flaqueza, lo va a usar en nuestra debilidad, lo va a usar en nuestra incapacidad, lo va a usar donde yo lo necesito. El Señor va a obrar. Esto nos tiene que llevar a tener una fe grande. El siguiente versículo, o el siguiente punto, es la palabra de Dios que se está cumpliendo ahora. Tengamos fe en esto, que la palabra de Dios tiene cumplimiento. Estos textos clásicos, Isaías 48, Hebreos 4:12, ya los conocemos. ¿De qué está diciendo? Nos da seguridad de que lo que Dios ha prometido en su palabra va a cumplirse en nuestra vida. Mateo 5, 17 y 18. No penséis que yo he venido a abrogar la ley o a los profetas. No he venido a abrogar, es decir, no he venido a quitarla, no he venido a deshacerla, sino a cumplirla, dice el Señor. Porque el Señor es cumplimiento de todo lo que está preparado en el Antiguo Testamento. El Señor es el cumplimiento. Cristo ha venido para cumplir el plan perfecto de Dios. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde
Pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todo se va a cumplir. Y podemos ir a Apocalipsis, nos vamos, y donde nos dice la palabra que Él va a ¿qué? A enjugar nuestras lágrimas. Pero nos va a dar una victoria absoluta. Nos va a dar una respuesta. Y eso es su palabra. Y su palabra, Dios la cumple. De esta forma nosotros tenemos que estar tranquilos y tenemos que estar confiados. Él fortalece al cansado, acrecienta las fuerzas del débil. ¿Qué hace? Los que confían en el Señor van a renovar fuerzas y a volar. ¿Es una promesa o no? Entonces, si Dios cumple sus promesas, ten fe en ello. Tercer y cuarto puntos dentro de este segundo. Dios abrió el camino perfecto para la salvación. Esta es la soberanía de Dios. Que a Dios le place, le da la gana, hablando mal y pronto, salvarnos. ¿Y cuándo planeó esa salvación? ¿Lo sabéis? Desde antes de la fundación del mundo. Cuando Dios nos creó ya estaba preparada toda la salvación y la restauración de nuestra vida. Hasta ese punto Dios lo tiene todo preparado. Podemos ver muchos versículos. Génesis 1:1, donde había oscuridad y desorden, ¿qué es lo que Dios hizo? Creó luz y orden. De lo mismo, a la misma forma que lo hizo en el mundo, también lo hace en el ser humano. Cuando el ser humano cayó en oscuridad y en desorden por culpa del pecado, ¡pum!, arroja luz. Y según dice Juan 1:1, ¿quién es la luz de los hombres? Es Cristo. ¿Quién es Cristo? La simiente de la mujer. Así que ya desde antes ya está preparado todo. No es que en el capítulo 3 en ese momento dijese Dios, uy, pues se me acaba de ocurrir un bebé nacido. No, ya estaba todo preparado. Cristo no es creado, Cristo es eterno, Cristo es Dios, Cristo es miembro de la Trinidad. Por lo tanto, Cristo y su obra redentora ya estaba eterna y preparada para nosotros. Pero bueno, eso ya son otros aspectos teológicos que ya veremos en otro momento. 6:14, los remanentes, esta semana no, pero la que viene van a ver esto. El arca, ¿qué es el arca? Cristo. ¿Qué es el arca? ¿Dónde vivían los animales? No, es Cristo. Porque aquel que está en Cristo, da igual el diluvio, da igual el desastre, va salvo. Y si yo soy malo, bueno, pero ¿estás en Cristo? Sí, eres salvo. Si estás en Cristo, tus pecados se van. Si estás en Cristo, la perfección y la justicia perfecta de Cristo, Dios te la imputa a ti. Es decir, Dios la ve como si fuera tuya. Y entonces no te ve con tus defectos y tus cargas, te ve perfecto, porque estás en Cristo. Y te recibe en el cielo. Eso es el arca, que en Cristo tenemos toda la respuesta. Entendemos Mesías Cristo, el ungido, profeta, sacerdote y rey, que habla todo el Antiguo Testamento hacia adelante. Los remanentes van a ver muchas cosas de estas en las próximas semanas. Punto número 4. Tenemos que restaurar esa fe, o ese tipo de fe, entendiendo que Dios guía a los salvos hasta el final. Dios nos guía y nos cuida hasta el final. Primera de Pedro 5, 7 al 8. Qué miedo tener un león rugiendo a nuestro alrededor. Da mucho miedo, ¿verdad, Ian? Da miedo eso. Hablando con los hermanos, lo explicábamos de esta forma, que en internet, que esto es como había una película, no sé si la habéis visto, una película en la que en un lugar, en un país en África, había un león gigante que empezaba a matar personas, que no sabían cómo contenerle, una bestia, tienen que traer cazadores de otros lugares, y ahí viene uno del protagonista, que era un cazador experto, y quieren ir al león, lo hacen de mil formas, pero el león, la sigue liando, creo que era Val Kilmer el actor, y siempre todo el mundo con ¿qué? El miedo del león, que está alrededor, ¿dónde estará? ¿Vendrá? ¿No vendrá? Satanás está así.
Lo que ocurre es que nosotros tenemos que tener fe en que la soberanía de Dios, ¿cómo funciona? Guiando a los salvos hasta el final. Sí, hay un león rugiendo, pero no me va a pasar nada. No perdamos esa fe, por muy grande que sea el problema. Por muy grande que sea ese león, no perdáis la fe, no perdáis la confianza en el Señor, porque Dios puede hacerlo todo y Dios responde esa oración con fe. Señor, tengo un león rugiendo, tengo muchos problemas, pero tú eres soberano. Es decir, tú puedes hacer, tú tienes un plan y tú vas a utilizarlo todo para llegar a ese plan. Por lo tanto, yo soy tranquilo. Hago mi parte de la responsabilidad, que es estar en Cristo, que es caminar mi vida de fe de la forma más responsable y más madura posible. Punto número 3. La incredulidad penetra y afecta profundamente, como hemos hablado en la introducción. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el fruto de la incredulidad? Pues bueno, aquí los expertos no lo aseguran. Es decir, no tenemos de verdad, científicamente tenemos una respuesta a esto. Hay gente, y hay ciertos indicios que no pueden ser probados, o al menos a día de hoy, que el fruto de la incredulidad de Abraham es Ismael. Es decir, Ismael nació porque no confiaron en la promesa de Dios y buscaron a través de sus fuerzas y de su idea tener un hijo. Abraham toma a la esclava y tiene un hijo con ella porque yo no puedo. ¿Cómo que yo no puedo? Diría Dios, ¿cómo que no puedes? Si está la promesa hecha. Así que, del fruto de la incredulidad de Abraham, dicen que de Ismael salen los moabitas y los edomitas. Eso sí es más real. Pero, etcétera, están todos los pueblos de alrededor de Israel, que ahora son enemigos de ellos. Y que vemos en el texto bíblico. ¿Qué quiere decir? Que del fruto de la incredulidad surge también un enemigo. Lo podemos tomar solo en lo bíblico o podemos, si queremos, ir más allá. Eso ya cada uno que haga lo que sea. Yo no lo puedo asegurar. Pero sí veo el fruto de la incredulidad o el peligro de una fe limitada. ¿Cuál es la fe limitada? La de los fariseos y los religiosos. ¿Cuál es esa fe? La fe de, no, es que esto tiene que ser así. No, ¿cómo el Señor va? No, eso tiene que ser de esta forma. Y el humanismo, y la religiosidad, y el legalismo, todo esto. De ellos, al igual, la religiosidad medieval es una fe limitada. ¿Por qué una fe limitada? Porque tienen tan poca fe en el Señor que al final tienen que construir ellos. ¿El qué? Su iglesia. Y tienen ellos al final que elevarse de esa forma hasta el punto de que la palabra de Dios está a la misma altura que la institución y que lo que la institución diga. Es un problema muy grande. La dificultad de creer en el Evangelio de la gracia. ¿Por qué digo dificultad? Porque hay gente que no puede entender el Evangelio de la gracia. Es decir, ¿cómo que somos salvos solo por gracia? Habrá que cumplir con los sacramentos, dirán los católicos. Hombre, habrá que vivir una vida conforme el Corán. Hombre, habrá que seguir la ley, dirán los judíos. Hombre, habrá que ser bueno, dirán los budistas. ¿Cómo yo voy a salvarme solo por gracia? Incluso los creyentes dirán, sí, bueno, por gracia, pero tú tienes que mantenerte, ¿eh? Porque como se tuerza tu vida, ¿qué pasará? Y si pecas, ¿dónde irás? Y los creyentes viven con miedo, porque no entienden el Evangelio de la gracia. Pero nosotros sí lo hacemos. Ahora, como llegue esa incredulidad, ¿qué va a ocurrir? Si no hay fe, si yo no tengo fe ya, ¿para qué voy a orar? No voy a orar si no tengo fe. Y si no oro, no va a haber respuestas. Ese es el problema de la incredulidad. Cuanta más fe yo tengo, más voy a querer orar, porque más Dios me va a responder. Porque ya yo más he experimentado y he visto la obra de Dios, voy a desear orar, porque tiene un beneficio. Ahora, si no creo, pues sí, bueno, orar. Una de las costumbres que tenemos los cristianos, estar solos en nuestro cuarto hablando con nosotros mismos pensando que Dios nos va a escuchar. 5. La incredulidad es peligrosa, es un problema espiritual. No vamos a ver los acontecimientos correctamente. Porque si yo no tengo
fe y estoy en incredulidad, ¿qué va a ocurrir? Voy a ver al león y me voy a asustar. Voy a tener miedo, inseguridad, temor, depresión. Yo, aunque sea salvo, voy a ser engañado. Porque como no voy a tener fe y no voy a tener una perspectiva correcta de las circunstancias, Satanás me va a mentir, me va a engañar, me va a manipular por todos los lugares. Va a hacer lo que quiera conmigo, aunque yo sea salvo. Ahí está 1 de Pedro 5, de 7 al 8 y 1 de Juan 4, 18. Lo podemos leer en casa. El fin de la incredulidad, ¿cuál es? Discipulado y entrenamiento. Discipulado y entrenamiento. No hay otra forma. Cuando yo soy discipulado y me entreno constantemente, mi incredulidad sube. Cuando yo doy culto, la fe sube. Cuando yo estoy escuchando la palabra, la fe sube. Cuando yo estoy meditando, cuando yo estoy tomando notas, cuando yo estoy recordando, cuando yo estoy orando conforme la palabra, la fe sube. ¿No dice la palabra que la fe viene por el oír? La palabra del Evangelio. Cuando yo estoy entrenando y entrenando y entrenando, mi vida cambia, mis ideas, mi pensamiento y todo cambia, mi fe sube. Ayer tuvimos el entrenamiento de obreros, que bueno, es de obreros, es para todos, porque el mensaje es para todos. No penséis que el mensaje de obreros es una especie como de estudio teológico, profundo, de no sé qué, no. Es mensaje ¿para qué? Para poder crecer mi fe, mi pensamiento, cambiar mi vida, restaurarme y alcanzar una vida que viva conforme el propósito de Dios. Los que estuvisteis en el entrenamiento ayer, ¿visteis el mensaje? Un mensaje necesario, útil, práctico para mi vida. Josué lo estuvo dando. Cuando ellos lo grabaron, cuando nos envíen el enlace, los que no pudisteis escucharlo, lo escucharéis. Y si queréis, el PowerPoint también me lo podéis pedir, que lo tengo. Si queréis más, tenéis el entrenamiento de principios de mayo. También están todos los enlaces en YouTube del entrenamiento de mayo. Pedídmelo y yo os lo entrego. No lo mando así porque tampoco quiero agobiar y enviar todas las cosas que luego... Pero pedid, pastor, el entrenamiento, copio y pego, porque Estela me los ha mandado todos. Discipulado y entrenamiento. Discipulado y entrenamiento constantemente. ¿Por qué en Corea vamos y tenemos entrenamiento? Porque necesitamos entrenamiento. Yo no he podido ir ahora, estas semanas atrás. Era el entrenamiento y las conferencias de misioneros. Pero como tengo a Ian, pues yo tengo... Y no tengo ahora mismo cómo y así con quién dejarle, con naturalidad y tranquilidad. Cuando sea un poquito más grande, pues ya será más fácil. Pero yo hubiese necesitado ir al entrenamiento esos días. Cuando tengamos oportunidad, aprovechemos las oportunidades. Como por ejemplo el verano. En verano, el campamento no es simplemente un tiempo de retiro y... No, es un tiempo también de entrenamiento. Así que aprovechemos estas oportunidades y entrenemos constantemente. Más puntos. Cuidado con el positivismo. ¿Vale? No digo que no seamos positivos. En el Evangelio podemos ser todo lo positivos que queramos. Pero me refiero a esa corriente que dice, si tú piensas algo, si tú deseas algo con todo tu corazón, el universo se va a unir y te lo va a entregar. ¿No? No sé quién es ese señor universo, no lo sé, ¿vale? Pero yo solamente creo en el poder de Dios y en tu esfuerzo. La gente puede conseguir cosas con su esfuerzo. Israel tiene esa mentalidad, cuando quiere algo, machaca, y pide, y quiere, y piensa, y te lo vuelve a decir. ¿Él se lo pide al universo? No, me lo pide a mí. Y muchas veces consigue lo que quiere por pesado. Entonces, no es que el universo te vaya a dar. No, tú te esforzarás en conseguirlo, lo podrás conseguir o no. Hay gente con capacidad y con diligencia, o el creyente podrá disfrutar de la soberanía de Dios, de lo que le dé. Pero ¿qué ocurre? Entendamos, el poder de Dios es mayor que el pensamiento y la determinación humana. Mucho mayor. Y oye, hay gente con una determinación y una capacidad que yo admiro. Pero Dios es mucho más grande y es mucho mayor que lo que nosotros podamos querer, hacer y determinar. En segundo lugar,
Debemos conocer nuestra identidad y autoridad. Eso es lo que tenemos que entender. Pero todo eso está en Cristo. No en mi capacidad, no en otras historias, en Cristo. Y como ya lo tenemos todo, aunque no lo sabemos, ya lo tenemos todo, solamente nos queda disfrutar de la oración. ¿Qué quiero decir? Si yo estoy en Cristo y tengo un Dios absolutamente soberano y la obra del Espíritu Santo, es decir, si el Dios Trino está en mí o conmigo, ¿qué necesito más? Nada. Por lo tanto, deducción lógica, si no necesito nada es que ya tengo todo lo que yo necesito. ¿Qué hay que hacer? Orar. Es como decir, hay que ser pesado y cabezón. Por ejemplo, es como si yo tengo en el banco 10 millones de euros. Con 10 millones de euros todos tendríamos para toda nuestra vida. Es decir, podríamos decir, ya no necesito nada más. Y con menos aún todavía. ¿Qué necesitáis? Ve al banco para ir sacando. Ya lo tenemos todo con el Dios Trino. Ora y varás recibiendo lo que necesites. Exactamente. ¿Ves? Cuando Israel me pide cosas que yo sé que son buenas y necesarias, yo se las doy. Cuando no, pues se queda sin ellas. Por eso, que podamos vivir, como dice el anciano, de tal forma que Dios diga, a este le voy a bendecir, a este le voy a dar. Y no me refiero de lujos y cosas materiales, que también Dios nos puede dar si las necesitamos. Pero bueno, tengamos cuidado con la prosperidad, y aquí hablamos de lo material. Porque el Evangelio de la prosperidad te va a decir, el Evangelio no es suficiente, tú necesitas riqueza, Dios te ha prometido una vida de riquezas. Te va a decir, lo material tiene un valor, pero que sin embargo vemos que no está reconocido en la Biblia. ¿Por qué en lo de la prosperidad le dan valor a lo físico y a lo material y a lo económico cuando la Biblia nos dice lo contrario? El Señor, ¿qué es lo que dijo? Vende tus riquezas. ¿Por qué? No tienen valor, sígueme. ¿Qué es lo que dijo el Señor a Mateo? Deja tu estado y tu estatus, sígueme. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Que un rico no puede entrar en el reino de los cielos, es prácticamente imposible. ¿Qué es lo que dice el Señor? No te hagas tesoros en la tierra, telos en el cielo. ¿Qué dijo el Señor? No busquéis las riquezas porque es como aquello que guardas en la tierra, se te pudre o te lo roban. Hácelo, espiritual. Bueno, etcétera, etcétera. Los anhelos no son espirituales dentro de la teología de la prosperidad. ¿Cuáles son los anhelos? El tener, el prosperar. Y luego tener cuidado con el misticismo, que nos dice el qué. Necesito ver, sentir y experimentar. No está mal ver, sentir y experimentar, pero el problema es que lo necesito. Porque si no ocurre eso, no me siento bien, no tengo fe, no tengo seguridad, me siento vacío. Dios no usa métodos extraños y novedosos. Como ocurre, las escobas bendecidas, para que cuando barras tu casa Dios bendiga, y muchas cosas así que han surgido en estos tiempos. El otro día, viendo a un chico joven con la chaqueta del traje, pegándole en la cara a la gente, y la gente se caía, ¡pa, pa! Literalmente les pegaba a uno, le pegó uno. Estas cosas que vemos en redes sociales que nos enviamos, Miri y yo, mira esto. No va a utilizar métodos extraños y novedosos, no lo necesita. Dios no exalta a los hombres, que es lo que ocurre en el misticismo. Se exaltan las personas, los profetas, el no sé qué, el esto, el otro, el apóstol. Yo tengo el Cas Luna con la línea de poder. Venga, pastores, venid a tocarme. Y los pastores se caen cuando llegan a un punto. Dios no necesita. Dios no va a exaltar a los hombres, va a exaltarse a sí mismo. Y aquel que no dé gloria a Dios, no solamente con palabra, no va a ser una respuesta. Bueno, vamos rápido. Personas de fe que creen en la soberanía de Dios. Génesis capítulo 22. La promesa de Dios a Abraham. El pueblo, la simiente, que llegaría hasta Cristo para bendecir a todas las naciones. Génesis 39. José. ¿Qué es lo que dijo José? Lo que me ha pasado está dentro de la soberanía de Dios. Para que
se cumpla su plan absoluto. Daniel, ¡ay! Que no queremos mancharnos con la comida de los de la idolatría. Dios les cuidó. No queremos ahora adorar la imagen. Dios les cuidó. No quiero dejar de dar culto, quiero ir a mi habitación a orar como hago siempre. Pues al foso de los leones, Dios le cuidó. Es decir, no ocurrió nada que ellos con fe hicieran y no hubiera una respuesta por parte de Dios. La persecución de la iglesia primitiva, igual, Dios utilizó y les protegió a ellos. Mártires de Roma, ¿cuántos murieron? Murieron miles de cristianos. Y a pesar de eso, el cristianismo conquistó Roma y todo el imperio. Y todo el mundo lo conquistó, prácticamente. Por lo menos el mundo conocido de aquel entonces. En la Reforma Protestante también ocurrió eso. Personas de fe que creen y entienden la soberanía de Dios y obraron en consecuencia para restaurar el Evangelio. Personas de fe que entendieron esto. Müller, Wesley, Moody. Podemos buscar biografías por internet y encontramos personas de fe que comprendieron la soberanía de Dios y obtuvieron respuesta. Así que para terminar y para concluir, primero, lo que debemos experimentar, como lo hizo la iglesia primitiva. Dios, Creador, nos reconcilia consigo a través de Jesucristo únicamente. El método de Dios establecido por su soberanía, y lo vamos a ver en concreto en el segundo mensaje, es todo reconciliado y todo hecho a través de Cristo solo. Es lo que experimentó la iglesia primitiva. Todas las respuestas vienen en la oración y en Cristo hay una respuesta total y absoluta para todo. Cristo es una respuesta para todo. Experimentemos esto. Y luego confirmemos, en segundo lugar, que Dios nos ha llamado como discípulos del campo. Hemos sido llamados. No es que nosotros en concreto hayamos sido llamados. Todo creyente es llamado. Y recordemos esto. Todos los que decimos que somos cristianos, nos llamamos cristianos porque somos seguidores de Cristo. En otras palabras, somos discípulos de Cristo. Es decir, no existe cristiano sin ser discípulo. Hay discípulos malos y discípulos buenos. Pero todos somos discípulos. Así que no es que yo sí y yo no. No hay cristianos de banco y cristianos de obra. No. Todos somos discípulos. Ahora vivamos en consecuencia y formémonos y crezcamos. Los problemas espirituales son solucionados en Cristo. Y por último, el plan de Dios está detrás de todo. Y con esto acabamos con este mensaje. El plan de Dios está detrás de todo. Vivamos y descansemos en su soberanía. Dios Padre, gracias por este mensaje, por comprender tu soberanía, por poderla ver en nuestra vida y experimentarla en el campo de evangelismo. Padre, gracias porque no tenemos que preocuparnos, sino ocuparnos de ser discípulos, ocuparnos del entrenamiento, ocuparnos de poder madurar dentro del pacto y ser aquellos que de verdad obran en consecuencia, siendo de verdaderos discípulos y testigos hasta el último de la tierra. Oramos en nombre de Jesucristo. Amén.